I'm very privileged to work for a station that is a national public radio station that allows me the time to be able to cover this issue. I think that not being an immigrant, not being a Spanish speaker would have deterred me from being able to cover the issue the way I've covered it. I think that working for a medium that gives opportunities to people who don't necessarily sound or look the same is important. I think my interest in telling this story in this town is because in this town we have such a large immigrant community, and probably tonight they're the people that are cooking the food that you're eating, that are cleaning this table, that may be babysitting your children, cleaning your car, parking your car, and those people's stories are not being told. And when those people were agonizing over their children, it was important that those stories be told, that you would understand that your neighbors would be in such a conflicted situation that they would have children who were facing death and would scrape together $12,000 like a hard-working woman who works at a fast food restaurant did so that she could bring her 3 children home. And when I asked her, because you have to ask the tough question, Senora, how could you put your children through the street? She cried. She said, I was on my knees every night praying to God that they made it. But I knew that if I didn't bring them back, they would die. And I felt that was important to tell you. In English. Armando Trull, eres Immigrant Achievement Award del American Immigration Council. Estamos en Washington, D.C. Tú eres un inmigrante. Tú eres un cubano-americano que sigue dejando huella en sus coberturas periodísticas, pero el premio de hoy se refiere a unas coberturas periodísticas muy específicas. Háblame de ellas. El premio que me están dando es en base a toda la cobertura que yo hice acerca de los jóvenes centroamericanos que desde hace más de 16 meses están viniendo solos a este país. Y cuando ese fenómeno comenzó en el verano del año pasado, yo me percaté muy rápidamente de que eso iba a impactar a la comunidad de Washington, porque hay tantos centroamericanos aquí. Y en base a los números que se estaban manejando de los niños que se habían detenido en la frontera, como 60,000, pues yo calculé que íbamos a tener muchos aquí. Y desde junio, cuando todavía se estaba enfocando el problema de lo que estaba pasando en la frontera, que es algo serio, nadie estaba hablando del impacto que eso iba a tener en las escuelas aquí, en las NGOs y en lo que era la sociedad. Entonces yo empecé con esa cobertura y en junio ya estaban los niños aquí. Y empecé a hablar con esos niños, con esos padres, con los educadores, con las organizaciones que estaban tomando en sus propios brazos el peso de ayudar a esos niños. Y de ahí fuimos a El Salvador, donde vimos el otro lado de esta odisea de inmigrantes juveniles, esta cruzada de niños de un siglo XXI. Y investigamos eso. Y yo pienso que al ser un medio en inglés, que pudo cubrir esto en español y en inglés, y de la manera que lo cubrí, bueno, pues esta organización me está reconociendo y yo estoy muy agradecido por ello. ¿Cuál es la diferencia, Armando, entre un advocate, como se le dice en inglés, entre un abogado de una comunidad y un periodista que tiene que contar las historias de esa comunidad? Yo creo que es difícil, porque uno tiene que tratar de ver toda la complejidad del tema y muchas veces uno entiende que discutiendo ciertos aspectos de esa complejidad pues no va a ser agradable para todo el mundo, no va a ser bien recibido, pero yo pienso que de la única manera que uno puede tener credibilidad para decir las cosas es cuando las dice de manera completa y de manera honesta, porque si no, eres un portavoz y no eres un periodista. ¿Dónde te sitúa eso? ¿Qué claves funcionan en tu cerebro cuando sales al aire con un tema
tan personal como el tema migratorio? Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí me afecta mucho es al ver lo que están sufriendo estas personas, ¿no? Que uno ve la angustia en los ojos de los padres cuando le haces la pregunta, ¿cómo es posible que usted manda a su hijo de 10 años en un viaje tan peligroso? Y cuando esa mujer me dice, todas las noches yo estuve de rodillas llorando y rezando. Y le ves los ojos y sabes que es verdad, que no te lo está diciendo, que no es una respuesta enlatada, preparada por un experto en relaciones públicas. Es una mujer humilde, trabajadora, hablando de su angustia. Entonces, esas son cosas que a uno lo afecta, ¿no? Y yo pienso que la cobertura que yo he hecho no la pudo haber hecho otro periodista que no hubiera vivido la misma experiencia que yo he vivido. Porque es la cuestión del idioma, es la cuestión de la cultura, es la cuestión de la empatía que uno siente con las personas. Y tu misión como periodista, y por eso recibes el premio hoy, tu misión como reportero, como cronista de la realidad, ha sido echarle luz a esa sombra, es sacarlo a la superficie, es hablar de ello, y por eso te felicitamos, nos felicitamos por la colaboración mutua. Gracias. Y por la amistad que nos profesamos, naturalmente, y por ser premio del American Immigration Council. Felicidades, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias.